profesora. Yo Muy tengo bien. una duda. Sí, dígame. En lo social, ¿qué es lo que entonces se podría llevar en lo que es lo de social? La vulnerabilidad social está dada por la inequidad y la falta de cohesión. Por ejemplo, si fuéramos una sociedad que tuviera más cohesión, ¿no? Seguramente desde el principio nos hubiéramos puesto nuestro cubrebocas y hubiéramos dicho, bueno, órale, si yo no necesito, y no saliéramos, ¿no? Y diríamos, sí, bueno, yo no necesito salir, me quedo. Si salgo, me llevo mi cubrebocas y me pongo mi gelecito y me lavo las manos antes y después de salir de mi casa, etcétera. ¿Sale? Pero no somos, ¿no? Y entonces no nos importa, ¿de acuerdo? De Eh, acuerdo, un, entonces, ahora sí bueno, quedó claro. ¿no? Y el otro problema es la inequidad, ¿no? Tenemos grupos que están desamparados, que sufren de desempleo, y estas personas que están sin empleo, pues durante algún tiempo tuvieron problemas para poder conseguir los cubrebocas, ¿no? Entonces, eh, otro problema es que las personas que necesitaban cubrebocas, como hubo personas, ya saben, hubo los grandes compradores acapararon, no se quedaron con los cubrebocas, los K95 que eran, digamos, los más importantes para el grupo médico, y entonces los médicos no tenían de esos cubrebocas y tenían que estar comprando a muy alto costo, ¿sí? Y entonces, bueno, eso genera vulnerabilidad económica, ¿sale? La, eh, eh, la vulnerabilidad natural está relacionada pues, con tener bajas defensas o ser de los grupos vulnerables, pues de hecho de ahí viene el nombre, la vulnerabilidad económica. En la vulnerabilidad física, pues vivir en zonas que tienen mucha más gente, eh, zonas urbanas con gran cantidad de gente contra zonas urbanas con menos cantidad de gente, la vulnerabilidad, eso geográfica y estructural, pues incluso tiene que ver con esta distribución física ya en la zona y además, por ejemplo, las posibilidades de tener que estar tomando, por ejemplo, utilizar el transporte público nos pone en mayor vulnerabilidad, ¿no? Contra utilizar transporte privado, por ejemplo, o no sé. Profesora, Sí. disculpe, donde dice, bueno, vi que estoy viendo apenas su pantalla, que dice que en el cultural es lo que comentaba de la educación. ¿No eso tendría que ver ahí en la vulnerabilidad educativa? Sí, lo que pasa es que yo ahí le puse, junté cultural y educativa, pero efectivamente, ahí educativa vamos a separarlo para que quede Se claro. agrega en el documento, ¿no? Sí. Entonces, la cultural es esta tradiciones, por ejemplo, cómo comer animales crudos. También a cómo reacciona la gente, ¿no? Si la tradición de comer animales crudos está relacionada no solamente con sino con con otras enfermedades como por ejemplo el ébola, ¿no? Uso o no de cubrebocas, ir a misa, voy a poner ir a templos, pero también sabemos que hubo problemas, o sea, la gente se tuvo que cerrar los templos porque la gente decía, pues es domingo, yo tengo que ir, o sábado, dependiendo de la religión que se profesara, ¿no? La educativa, pues, no conocen, no conocen qué es un virus, por ejemplo, ¿no? Ahí podrían entrar también las personas, profesora, que no creen todavía, que todavía hay personas todavía en el trabajo que no creen, o sea, usan el cubrebocas porque si no, no te dejan entrar al trabajo. Ajá.
pero todavía Ahí no creen. O sea, yo tengo un compañero que me dice, no, no creo en esa enfermedad. ¿Es en donde se podría entrar? disiparía mucho en el ámbito cultural y educativo, ¿no? Sí, Ahí entrarían las teorías conspiranoicas, ¿no? digamos, no creen en la, a ver, aquí una coma, espérame. O también se ponen mal de cubrebocas, se dejan la nariz descubierta. Ajá. Dice porque dice que no puede respirar bien. Creer en la enfermedad La tiene falta de que, información de los virus, ¿no? Que nos puede provocar. tiene que ver Y tanto con cultural como educativa, Institucional, ¿no? incluso como política, ¿no? ¿Cuántos seguidores de los seguidores así, como así de más apasionados de López Obrador o de Donald Trump dicen, pues mi presidente dijo que no existía, ¿no? Yo le creo. ¿Qué tal? Entonces ese tipo de cosas importa, ¿no? No creen en la enfermedad. El proceso de quién cree o no en la ciencia es súper complicado, ¿no? Es súper complicado y yo espero que tengamos oportunidad de platicar un poquito más sobre eso. Y sí, tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver con aspectos educativos y también con problemas políticos, ¿sale? Hay quienes nada más porque lo dijo López Obrador, pues no, ¿no? Y son anti-AMLO así durísimos, ¿no? Lo que les llaman los derechairos, y también están los chairos, que son, aunque López Obrador diga no me hace nada los virus porque tengo la protección de mis estampitas, pues le van a creer, ¿sale? También, por eso también, bueno, es que no sé de dónde Sí, puede acabar en lo que voy a decir, pero la mala información luego por las redes sociales. la mala información, fíjense que es así, O cuando por ejemplo, dice, me preguntabas a alguien X, que te dice, no es que así el premio de amigo y así, es doctor y dice que no existe la enfermedad o hace cosas así. sí, No sé dónde podría caber todos los la grupos que información. no creen en la enfermedad tienen que ver con educación cultural y las redes sociales. Las vamos a poner aquí en problemas sociales, ¿no? Justamente generamos corrientes de opinión de cosas que no sabemos, ¿sale? Y entonces, bueno, ahí tenemos una serie de problemas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no han visto que se hace un chiste y después de ese chiste lo ponen como si fuera cierto? Pero es mentira, ¿sale? De hecho, un problema muy grande para ustedes como futuros gestores que van a tener que estar haciendo comunicación de riesgos son las redes sociales. La gente quiere información nuevecita, ¿no? Fresca, recién puesta. No importa si es cierta o no. Eso pasa así a otro control, ¿no? Y Y lo que resumida. más le gusta a la gente son las notas amarillas, la nota roja y las notas amarillas, ¿no? Por eso van a ver que todas estas revistas de TV Notas, TV Encuentros, TV no sé cuánto, Hola o lo que sea, tienen mucha más venta que revistas científicas, ¿no? Como ¿cómo se llama? Como ves o investigación y ciencia. A la gente le gusta lo que es facilito. El cerebro no busca demasiadas opciones, o sea, busca el camino más fácil. ¿Sale? Entonces, sí va a ser complicado. ¿De acuerdo? Ya lo están viendo cada noche. No sé si ven las conferencias de Gatell. Yo al principio veía todas las conferencias de Gatell y ya después decidí que mi salud mental merecía un tratamiento diferente. Y entonces es muy desgastante escuchar, oiga, ¿y usted le parece que esto es violencia o no es violencia? Cuando están hablando de aspectos epidemiológicos que no entienden. Una cosa que es muy importante, que era lo que estaba señalando hace un rato Efraín, es el asunto de
de los aspectos de la gente que no cree, y también qué es la vulnerabilidad institucional. La vulnerabilidad institucional tuvo que ver con falta de suministros para la atención. ¿Sale? Entonces, no se preparó institucionalmente. Y, por ejemplo, si ustedes otra vez me voy a regresar a las conferencias diarias. ¿Cuántos de ustedes escucharon algo del ISSSTE? Estuvo el del IMSS, estuvo el de la Sedena, y el ISSSTE no estaba. No sé por qué no estaba, pero deberían de haber estado todas las instituciones. Sabemos que hubo un problema de suministros para la atención, ¿no? Se debió, o sea, no solamente en esto, si circularon durante mucho tiempo imágenes que también habría que revisar si son ciertas, etcétera, pero habría que revisar cuál fue la respuesta de las funerarias, ¿no? Se dijo mucho al respecto de las funerarias. ¿Cuál fue la respuesta piensen, por ejemplo, en la respuesta, la falla institucional del grupo Salinas, que de repente supimos que había una gran cantidad de personas enfermas porque no aceptaron poner las estrategias de sana distancia en sus centros de los call centers, ¿no? Esas son fallas institucionales. Hubo una falla institucional en términos de, incluso, si a mí me preguntan, hasta podríamos pensar, si fue una falla institucional, no incluir a la Secretaría de Protección Civil en la organización de la respuesta, ¿no? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué más? Profesora, ahí en lo institucional. Luis Alberto, ¿puedes hablar un poco más fuerte? Sí, ahí en lo institucional podría entrar lo que serían las áreas sanitarias. ¿Las qué? Las áreas sanitarias. A ver, platícanos más para ver si sí. Por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, pues hubo mucha privación, por ejemplo, de los cuerpos de rescate o cosas así, pues como que no podían hacer bien labores por esta restricción de la pandemia. Uh-huh. No, nos tienes que platicar un poquito más porque no termino de entender cuál es la situación. Sí, bueno, sería por ejemplo, en las instituciones de los hospitales y todo eso. Uh-huh. Sí, entonces, hubo un problema, a ver si ya te entendí. Entonces, permíteme, Iván, institucionalmente hubo una deficiencia en la atención de personas que requerían traslados. ¿Sale? Ya sea porque hubo una restricción a la movilidad, ya sea porque los servicios de atención, ¿no? Las ambulancias no tenían el equipo para poder atender. ¿Sí es correcto como te estoy entendiendo, Luis Alberto? Sí, eso me refería, profesora. Muy bien, sí es institucional. Sí, gracias. Iván, ¿ibas a decir algo? Pues sí, es que también entra lo que se ha vivido mucho tiempo, casi siempre es la corrupción, ¿no? O sea, estamos hablando de que el dinero que estaba destinado para ese tipo de cosas se va en otras cosas, que no se fuga de dinero. O sea, en el trabajo llegó un momento en que no había nada de cubrebocas, se supone que yo trabajo en el tribunal, se supone que es una dependencia de gobierno fuerte, o sea,
y no tenían cubrebocas. Entonces lo que empezaron a hacer fue a descansar a toda la gente. Lo voy a poner en rojito, jóvenes, porque una de las cosas que para mí es más importante que ustedes les quede claro es que la corrupción mata, ¿sale? En la corrupción no necesariamente tiene que jalar un gatillo. Si la corrupción, si yo destino, digo, estos 10 pesitos, ahí los pongo aquí para mi compadre, que le demos la chamba a él, esos 10 pesitos que eran para comprar equipo, ya no estuvieron. Ese equipo le hizo falta a alguien, ¿de acuerdo? Si me hago de la vista gorda, se cae un edificio. La corrupción mata más que las balas. Lo hemos visto, lo vimos cada vez que hay un desastre, vemos que la corrupción mata. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más, José? Sí. Yo en lo particular he vivido o viví la contingencia en carne propia. Ajá. Puedo decir que institucionalmente los hospitales de los diferentes niveles de gobierno contaban con una vasta red presupuestal y insumos materiales para hacer frente a la pandemia. Uh-huh. Que contaba con los recursos. La verdad fue impresionante cómo el gobierno, en este caso de la Ciudad de México, aterriza un programa muy específico para la atención a personas desde las ambulancias, atención prehospitalaria, que a la fecha sigue operando. La falta de recursos de ambulancia, como ustedes bien saben, no es de ahorita, es de años. 40 ambulancias para una población de millones de habitantes. Entonces no es ese ahorita el tema. Pero con todo lo que he estado escuchando que mencionan, la sobreinformación, el uso inadecuado de las redes sociales, la falta de conocimientos, hacía que toda la población enardeciera porque es que no me quisieron atender a mi familiar en el Hospital López Mateos y se murió. Sí, pero ¿qué crees? Que tu paciente llegó en una condición ya muy crítica porque tu falta de conocimientos hizo que te esperaras hasta el último momento y cuando llegaste, pues yo no tengo la fuente de la vida aquí adentro para volverle a dar vida. Entonces, realmente todo lo que mencionan está muy basado en las vulnerabilidades educativas, económicas, sí, lamentablemente, como lo bien lo estuvo diciendo la profesora, pero sí me gustaría que profundizaran mucho en el tema del COVID ahorita que lo estamos utilizando de ejemplo, porque hay mucho en el trasfondo. Y sí, la mala información que el gobierno nos estaba dando es totalmente verídica. Esa desinformación nos causaba más conflictos. Uh-huh. Bueno, profesora, yo tengo otro ejemplo. A ver, dígame. Efraín. Efraín, sí. Bueno, en la institucional, yo también viví con mis tíos que padecieron de COVID. Ellos fueron diagnosticados a tiempo, pero desgraciadamente por ser estado, por ser Guanajuato, la atención era muy precaria. Y a ellos para ya atenderlos es casi que llegaran muertos. O ya ya con la enfermedad muy avanzada. Y aquí lo mismo de la institución es, no contamos con personal, no contamos con insumos y no contamos con prácticamente nada para atender a las personas. Y lo único que les mandaron fue paracetamol y para la gripa. Y así fue como los trataron a ellos en el estado. Uh-huh. O sea, aquí también es esa cuestión institucional donde, o no, más bien de grupos vulnerables, porque como en unos lados sí se les brinda la atención adecuada y, o sea, digamos, una atención, entre comillas, de primer mundo, y en otros estados es muy deficiente esa atención. Hasta al grado de que les dicen que pues casi vengan muriéndose para que los atendamos. Sí. Profesor, A ver. yo siento ahí que entra la corrupción, ¿no? O sea, si tú Sí. tienes dinero, tú sabes manejarte, te doy todo el medicamento, todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando tú me des algo. Uh-huh. Yo siento que ahí entra mucho la corrupción, ¿no? Sí, definitivamente. La corrupción afecta en todos los niveles, en todas nuestras categorías de vulnerabilidad. Ahora, quiero resaltar algo que acaba de mencionar Efraín, y tiene que ver
con la falta de medicamentos. A la fecha, no hay un tratamiento farmacológico adecuado. No hay algo que diga, le vamos a dar esto. De hecho, se decidió dar paracetamol porque en un modelo animal era el único que generaba menos conflicto con las enzimas hepáticas y pues había menos daño al hígado. ¿Sale? ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. De hecho, mi papá tuvo neumonía, Uh-huh. pero cuando lo atendieron en el hospital de nutrición, nada más nos dieron nos dieron ibuprofeno, creo que se llama, Uh-huh. y dijeron que la única función o con lo que él podía librarla de la neumonía era solo con un tanque de oxígeno, Uh-huh. pero que tendría que haber estado conectado a las 24 horas. Uh-huh. Entonces, mamá tiene un doctor particular y obviamente le dejó caer la farmacia, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí yo creo que hay gente que tiene las posibilidades y también hay gente que no las tiene. Y en mi opinión creo que se le debería de dar prioridad a la gente que no lo tiene, ¿no? Que también son principales a tener COVID. Uh-huh. No es como que le quieran dejar todo al tanque de oxígeno, porque yo sé que el tanque de oxígeno no va a hacer toda la función. Uh-huh. Y forzosamente se necesitan de medicamentos, que sí los hay, pero pues sabemos que son caros, ¿no? Claro. Ahora, Entonces sí, entra ahí como que la indiferencia, bueno, no la indiferencia, como que la opinión que tenía, ¿no? Hay gente que sí puede y hay gente que no puede. esa es una parte de lo que nosotros llamamos inequidad social. ¿Sale? Mariana, Ok. ¿qué es inequidad social? Unas personas tienen y otras personas no tienen. Unas personas tienen acceso y otras personas no tienen. ¿Sale? Ahora, Sí. hay distintas manifestaciones del COVID y ese es todo un tema, ¿no? Todavía no tenemos medicina. Ese es un problema. No solamente no hay vacuna, sino no hay medicina. Entonces, eso significa pues que dependiendo de los conocimientos farmacológicos y de la experiencia que haya ido acumulando el médico con quien yo llegue, si llego, me dará una u otra cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ese es un problema muy grande, ¿no? Y una parte importante viene aquí en la técnica. Falta de medicamentos y no hay estándares de atención. Entonces, al no haber estándares de atención, no hay forma de decir si a esta persona la atendieron bien o mal. Ese es un problema muy grande porque no tenemos estructurado dentro de todo, dentro de las actividades de los médicos, que cada paciente sea visto como un estudio de caso. Y entonces no hay forma, si no están metidos en un protocolo de investigación, no se reportan los estudios de caso. Y hay personas que podríamos estar viendo quiénes salieron bien, a quiénes se les complicaron, qué cosas tenían, pero no tenemos eso. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, pues varias están relacionadas todas nuestras vulnerabilidades. Entonces tenemos falta de liderazgo, falta de medicamentos, la gente no cree en la enfermedad, la gente no se lava las manos, todavía hay gente aquí en la ciudad que no cuenta con agua potable, pues, ¿no? Hay zonas grandes en la ciudad que sí cuentan con agua potable, pero nada más lunes y martes, o nada más a ciertas horas. Entonces, esta idea de nos vamos a estar lavando frecuente las manos, pues es irrisoria en algunas zonas de México. Ahora me gustaría que me dijeran una vulnerabilidad ecológica. ¿La contaminación? La contaminación, muy bien. ¿Quién fue? Iván. Iván, muy bien. ¿Podrías abundar un poquito sobre eso? Pues igualmente, o sea, el cubrebocas, los guantes que van utilizando, la gente no tiene la cultura que debe haber recipientes especiales para ese tipo de desechos y los arrojan a la calle normal. Entonces ahí para mí es un tipo de contaminación. Ah, sí. Yo la verdad es que, ¿qué les digo? Pues sí, ya les conté que soy bióloga y entonces a todos esos que tiran
que tiran la basura fuera de su lugar y que además no la tiran adecuadamente, sí me da mucho coraje y hasta les diría, ya no uses el cubrebocas, ándale, salvemos a los pingüinos, ¿no? Los prefiero a ellos que a ustedes, pero no puedo ir También haciendo tiene ese que ver tipo de cosas. con la deforestación, Tiene que que ver es con causada por el hombre, ¿no? sí, contaminación, Profesora, también dígame, podría ser lo que en un tiempo empezó a suceder de que había crematorios clandestinos. había, ¿qué? Crematorios clandestinos. ¿Eso quién me dice? Efraín, Pues mira, la verdad es que no sé la historia de los crematorios clandestinos, aunque no lo dudaría. Platícanos un poquito de eso. es que por ejemplo en el Estado de México, no recuerdo si fue Tecámac o Ecatepec, utilizaban una casa en una unidad habitacional como crematorio clandestino. Ujú. Y cuando llegaron a clausurar el inmueble, se veía que adentro tenían todas las cenizas, ve que también necesitan permisos de ecología y todo eso, Ajá, y pues realmente no tenían nada. Y así ajá. varias casas fueron encontradas como crematorios clandestinos. Ahora con esta pandemia Ujú. o en algún otro momento, híjole, pues es que No, el, con esta proble- pandemia. el problema es que pues se ha muerto mucha gente, ¿no? Creo que Y, como dice el compañero, ajá, y no creo que eran clandestinos, porque yo creo que el gobierno sabía que eran tantos cuerpos que ya no sabían dónde, o sea, ya las funerarias ya no tenían cupo, y acá fue muy sonado aquí por donde tienen su casa, en un lugar donde están los policías, donde es como ahí se veía el humo, entonces decían que ahí ya lo estaban utilizando como crematorio. Pero creo que no era, o sea, sí lo sabía el gobierno, pero pues, no tenía ¿cómo le puedo decir? Lo sanitario para hacerlo ahí mismo. pues Es miren, como dice, todo depende de la corrupción, ¿no? Porque ahí ya también está metiéndose el gobierno y lavándose las manos al mismo tiempo. exacto, tiene que ver con la corrupción a distintos niveles, como bien señala Giovanni, pero además un tema de contaminación ecológica, porque pues sí hay un impacto importante, primero en quemar un cuerpo y después cómo se quema ese cuerpo, cómo llegamos a las temperaturas que se necesitan para poder llevarlo hasta las cenizas. La otra cosa que quisiera que pensaran es la deforestación y sobre todo el cambio climático. El cambio climático lo que vamos a ver es que cada vez vamos a ver más enfermedades emergentes asociadas al cambio climático. Profesora, también, bueno, con la reforestación también podría ser los incendios forestales que están pasando, bueno, que han pasado por el momento. Sí, los incendios forestales. O la contaminación se viene después de la pandemia también. Exacto. El uso, o el hecho de que pues muchos cubrebocas son de telas y las telas son muy, muy difíciles de degradarse. Bueno, obviamente dependiendo también de los materiales. Sí, sí, pero El uso de agua, que ahorita es muy constante, o sea, usamos es más una agua. medida de seguridad. Exacto. Usamos más agua. Estamos utilizando más agua por distintas razones, pero al agua le estamos echando más cloro y más todos nuestros desinfectantes y vivimos todos aterrados de eso. Con los aerosoles. Profesora, ahorita que comente también eso, también cuando las personas creyeron que cuando limpiaban la superficie de su casa con papel higiénico, y bueno, que me genera mucha contaminación, bueno, mucha basura más de la habitual. Claro, y además ya estábamos dejando los plásticos y de repente otra vez volvemos al plástico, ¿no? Queremos nuestros guantes desechables que son plásticos, queremos nuestros cubrebocas, nuestros gogles, las caretas, todo eso es generar plástico, ¿no? Y entonces vamos otra vez de plástico en plástico y si estamos lave y lave todo mucho más. Entonces estamos Está el famoso, un impacto mayor en el ambiente. A ver, ¿quién habló? los famosos acrílicos ahorita que están poniendo en todas las dependencias de gobierno. Exacto, Y ahorita es como... vamos a tener acrílicos y después pues va a ser un problema. ¿Qué vamos a hacer con eso? Claro, mientras aparece la vacuna. ¿Sí? José Muñoz, ¿ibas a decir algo? No, tan solo en el tema hospitalario, un hospital generaba alrededor de 1 tonelada de residuos biológicos infecciosos y ahorita están generando
20 toneladas por todos los materiales desechables, Tyvek, batas quirúrgicas, cubrebocas, gorros, zapatones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la incineración de todos estos desechos, pues es inmensamente dañino para nosotros, literal. Así es, Vanessa. Sí, también el uso de sanitizantes en áreas abiertas causa un daño a los animales, a las plantas, a los insectos. Entonces creo que eso también podría entrar en ecológica. Exacto, claro que sí. Ana Karen. Bueno, yo quería comentarle que también tiene que ver la inseguridad, que se disparó, que ahora con cubrebocas se sube la gente y ya no sabe si es el asaltante o qué. Y eso también es como un factor, ¿no? Ese es un factor que no habíamos considerado y que también es cierto y que tiene que ver con vulnerabilidad social, ¿sí? La vulnerabilidad social se traduce en somos un grupo menos cohesionado, ¿no? Nos relacionamos menos con las personas y cuando nos relacionamos de forma negativa. Hacemos un impacto sobre la persona y le robamos, ¿no? Y no solamente, y pensemos que no solamente se roba para comer, ¿no? Yo me imagino que sí habrán personas que lo hacen, pero también sabemos que ha aumentado el crimen organizado. No necesariamente estoy pensando en narcos, sino que ya hay bandas que dicen vamos a atacar aquí, aquí y aquí, y entonces tú te paras en esta esquina, yo me paro en esta, le damos una lana al poli para que justamente otra vez vemos la corrupción y tenemos todo un escenario en donde esta vulnerabilidad social puede generar factores sociales, ¿no? Ahí netamente antropogénicos, y entonces tenemos una escalada de violencia, ¿sale? Además, vemos esta violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, contra las niñas, exacerbada, ¿sale? Entonces, todo eso nos habla de una sociedad poco cohesionada. Sale muy bien, Ana Karen, no habíamos mencionado al respecto. Sí, muy bien, chicos. ¿Algo más que quieran decir de aquí de vulnerabilidad? Ahora sí ya les va quedando más claro todas estas vulnerabilidades. Todo eso hace, fíjense, que tengamos, lo estamos analizando, somos uno de los países con más altas tasas de contagio. No importa tanto nuestras bajas defensas porque tenemos las mismas bajas defensas que cualquier otro país, pero sí tenemos mayores niveles de enfermedades crónico-degenerativas. Somos una de las ciudades con mayor tamaño, creo que somos la tercera a nivel mundial. Tenemos un alto nivel de desempleo, tenemos gente sin ingresos o con ingresos que están por debajo de la canasta básica, tenemos un alto nivel de iniquidad, tenemos un uso desmedido de las redes sociales y tenemos las fake news, e incluso algunas fake news están institucionalizadas, como algunos de TV Azteca y esto, que son capaces de dar fake news a pesar de que se supone que son los medios oficiales. Hay una falta de liderazgo, nuestros líderes no creen y no entienden la enfermedad, no tenemos medicamentos, no producimos nosotros los suministros necesarios, y esto es muy importante, tenemos que comprarlos, no tenemos estándares de atención, no tenemos, ni siquiera tenemos tan claro los ciudadanos cuál es la política, cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo de las políticas en salud que se están tomando. Afortunadamente, entre nuestras tradiciones no están comer animales crudos, pero sí permea nuestra cultura en si vamos a usar o no el cubrebocas, porque queremos ir al templo, porque no creemos en la enfermedad, porque no creemos en la ciencia. Educativamente no sabemos qué es un virus, no nos interesa qué es un virus, no entendemos la relación entre nariz y boca,
¿no? Nos da lo mismo usar el cubrebocas aquí o enrollado en la oreja, ¿no? Somos un país que tiene niveles altísimos de contaminación, no solamente contaminación aérea, sino de muchos otros tipos de contaminación. Tenemos una gran deforestación y además hemos tenido incendios forestales que no han sido tan dramáticos como los de California, pero sobre todo no han sido tan dramáticos porque no los hemos cubierto, porque han sido en zonas que no están habitadas, pero nuestras selvas han sido expuestas a unas quemas terribles. Ya después nos tocará platicar un poquito más de eso. Una pregunta, profesora. A ver, usted que está más empapada con esto. Normalmente yo tengo que subir diario a azoteas a checar niveles y todo de diésel, de gas que tenemos en la parte de arriba. Y últimamente he visto diariamente, porque a veces se barren las azoteas y todo eso, hasta 40, 50 abejas muertas. Pero eso es muy de hace un mes y medio para acá, porque tengo como 2 años subiendo y nunca había visto ese. Y ahora veo muchas abejas muertas. O sea, usted no sabe si ahorita es el mes que mueren más abejas o no se podría decir, pero muchas, yo las veo. Pues mira, no, hasta donde yo sé, no hay un mes donde mueran más abejas, o sea, no tenemos un ciclo de vida de esa naturaleza. Los niveles de contaminación han estado altos. Habría que hacer algún estudio para ver si ha habido nuevas panales, nuevas colmenas ahí cerca de donde estás que de alguna manera posibiliten que las veas más, ¿no? Pero en principio no te podría dar una explicación ahorita así. ¿Sale? Y institucionalmente, pues hemos visto un manejo cuando menos sospechoso de los suministros y de la atención a las personas, ¿no? Sabemos que la corrupción en sus distintas formas, en sus distintos niveles, produce vulnerabilidad y ya tuvimos un instituto contra la corrupción, pero parece que no nos duró mucho tiempo. Entonces, ¿queda claro vulnerabilidad? Si no queda claro, todavía les voy a dejar que trabajen un rato con esto y les parece, y a las 5:15, ahorita trabajan con esto y a las 6:15 nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Para que terminemos ese cuadro, ¿sale? Ok, profesora. Muy bien, chicos, pues.